Hermanos, vamos a continuar entonces con la predicación que ya lleva un poquito más de 2 meses de la hermosa carta de Pedro, la primera carta, y hoy el tema lo he titulado ¿Cómo alcanzar la verdadera vida? ¿Cómo alcanzar la verdadera vida? Uno de los grandes desafíos que enfrentamos en esta época y en este tiempo es precisamente cómo conservar la vida. Muchos se preocupan por lograr metas, éxitos, por ser muy exitosos en sus vidas, en su carrera profesionales, y está bien, no hay nada de malo con eso. Y muchos están muy preocupados por conservar la vida. Y aunque no estamos en medio de una guerra mundial, sí estamos expuestos, mis queridos hermanos, a diferentes ataques, tanto en el ámbito emocional y especialmente en el ámbito espiritual. Espiritualmente vivimos en medio de una época de muchísimas contradicciones y el enemigo está lanzando muchos dardos desde todos los frentes y en todas las direcciones para atacar la espiritualidad del cristiano. Pero ese ataque va dirigido directamente contra la verdad absoluta de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, de alguna manera, nuestra salud física y la vida misma se ve afectada. Por eso el tema, ¿cómo alcanzar la verdadera vida? A través de la historia, sabemos que la raza humana siempre ha buscado ansiosamente la manera de prolongar la existencia. Se ha inventado el elixir de la eterna juventud, ¿cierto? Dietas de diferentes nombres. Por ahí esta semana me enteré de una dieta nueva, y es que la dieta del soldado. Ustedes saben que me dedico en la vida secular a la nutrición y nunca había escuchado ese tipo de dieta, la dieta del soldado. Así que dietas hay muchas, cirugías plásticas, todo con el ánimo de conservar o prolongar la existencia. Y por otra parte, la ciencia ha avanzado en investigaciones acerca de la renovación celular, trasplantes de órganos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la solución no se encuentra en ninguno de estos métodos. Así que, ¿cómo conservar la vida? Es una pregunta recurrente hoy en medio de la humanidad. No obstante, la pregunta hay que reformarla. La pregunta hay que redirigirla. La pregunta debe ser, ¿cómo alcanzar la verdadera vida? ¿Cómo alcanzar la verdadera vida? Así que, hermanos, descubrámoslo juntos a través de la bendita palabra del Señor. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 2, y hemos estado durante 2 semanas seguidas en los versos 2 y 3. El Señor es experto en mantenerme en 2 versos por 2 o 3 semanas. Así que hoy vamos a iniciar con el verso 1, como debe ser. Verso 1, y nos vamos a honrar la palabra del Señor haciendo un acto de reverencia y de respeto. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Verso 3: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén.
Padre eterno, aquí está tu pueblo, aquí estamos juntos, reunidos al fuego de tu espíritu y al calor de tu bendita palabra en esta preciosa mañana que nos regalas, oh Santo Dios. Y yo te pido, Padre eterno, Padre nuestro, Padre mío, que sea el poder de tu palabra, la unción de tu espíritu hoy, iluminando nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos atesorar tus verdades y entender la grandeza de tu nombre y de tu palabra. Señor, yo te pido de una manera muy especial que sumes bendiciones en la vida de cada uno de los hermanos aquí presentes y que seas tú, Señor, fluyendo a través de este vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias. Mis hermanos, tenemos una pregunta recurrente que estaré presentando a lo largo del mensaje y que de alguna manera esta pregunta marca la ruta y nos guiará para encontrar la respuesta verdadera a la pregunta: ¿cómo alcanzar la verdadera vida? No es cómo proteger la vida. La pregunta, Carlita, es ¿cómo alcanzar la verdadera vida? ¿Cómo vamos a alcanzarla? Dios el Señor es bien específico al respondernos a través de su bendita palabra cómo podemos alcanzar la vida eterna. Y a través del apóstol Pedro y bajo la inspiración divina, ahora tenemos un poco más de luz acerca de este hermoso texto que nos da parámetros específicos, directrices contundentes de cómo podemos alcanzar, asirnos de la verdadera vida. No de esta terrenal, sino de la verdadera vida que ustedes y yo podemos tener en Cristo Jesús. Y la palabra en el verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué, Pedro? Para que por ella crezcáis para salvación. Es bien clara la palabra, es bien contundente, es específica. ¿Quieres alcanzar la verdadera vida? Entonces debes ansiar, desear con todo tu corazón la palabra de Dios. Y allí el mismo texto nos dice, ¿para qué? Para que crezcáis para vida eterna. Voy a hacer una paráfrasis de lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando dice: cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño. Y en ese sentido, mis hermanos, cuando éramos niños, lo que más deseábamos era crecer físicamente, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando era un adolescente, lo que más deseaba era mi bigote en esa época. Ahora me lo quito. Entonces, mis hermanos, en este contexto, nosotros como cristianos en el espíritu, lo que más deseamos es tener un crecimiento, pero ya no físico, ya no de estatura, un crecimiento espiritual para poder alcanzar la verdadera vida que es en Cristo Señor. Y esa vida solo la podemos tener, solo podemos prosperar espiritualmente. Escuche bien que estoy diciendo: prosperar espiritualmente para poder disfrutar de la plenitud de la vida de Cristo. Hermanos, entonces, si ya conocemos y tenemos esta preciosa y poderosa verdad, déjenme presentarles algunas preguntas retóricas que nos deben invitar a la reflexión. ¿Por qué no la estás deseando?
¿Por qué no estás deseando la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón o la causa que impide que te nutras correctamente de la palabra de Dios y alcances por su mera gracia y benevolencia la verdadera vida? ¿Cuál es esa razón? ¿Qué es lo que te está impidiendo que tengas esa conexión, que tu estómago se abra en ese apetito, que seas hambriento por la palabra? ¿Qué hay? Hermanos, tiene que haber algo en nosotros que lo está impidiendo. Tiene que haber algo. Algo está llenando ese deseo. Y yo aquí tengo que decir, entonces, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Qué cosa es la que está supliendo el verdadero alimento que tú y yo necesitamos para alcanzar esa verdadera vida? ¿Qué está impidiéndolo? Para descubrirlo, mis amados, les compartiré 3 pasos para alcanzar la verdadera vida en Cristo. Y aquí está la primera: evaluar nuestro interior. Evaluar nuestro interior. Y quise ser un poco más amoroso, si así lo queremos decir, al usar el término evaluar. Pero el término apropiado sería: cuestionemos nuestro interior. Evaluémonos, cuestionemos qué es lo que hay dentro de nosotros que está impidiendo que tengamos ese apetito, que tengamos esa necesidad urgente de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te está distrayendo? ¿Con qué platico de lentejitas, y en el buen sentido de la palabra, refiriéndome bíblicamente, y ustedes ya saben, el platico de lentejas, con qué platico de lentejitas te estás distrayendo y te estás conformando con eso que te tiene allí entretenido, con ese engaño, con esa mentira que te está dando el maligno a través de esta cultura? Y te sientes muy confortable y estás despreciando el verdadero alimento que te va a conducir, que te va a llevar a la verdadera vida. Hermanos, al momento de evaluarnos, requiere de honestidad con nosotros y por supuesto con Dios. Porque no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Recuerden lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo de Dios escudriña aún lo más profundo de Dios. Así que delante de Él no hay tinieblas, delante de Él no hay oscuridad, mis amados. Y si no hay tinieblas y si no hay oscuridad, entonces nada puede permanecer escondido. Nada, porque Él es la luz admirable. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo. Y su resplandor deja de manifiesto todas aquellas cosas que podemos tener muy escondidas. Hermano, Pedro nos advierte acerca del trabajo que nos corresponde hacer para nutrirnos adecuadamente de la palabra del Señor y alcanzar la verdadera vida. ¿Y cuál es la advertencia? Dije al inicio que he permanecido o hemos permanecido durante 2 semanas en los versos 2 y 3, pues ahora vamos a ver las razones por las cuales nosotros necesitamos evaluar nuestro interior, y la propia palabra de Dios nos da la instrucción y nos da los indicativos de qué cosas debemos evaluar. Veamos el verso 1 de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: desechando pues. No lo quería decir, pero voy a decirlo. Eso es una
una palabra en comando, es una orden, es una orden. Desechando pues, si queremos tener ese apetito por la palabra de Dios, entonces nosotros necesitamos, en primer lugar, para evaluar nuestro interior, porque la palabra nos muestra como en un espejo, tal y como somos, nos deja desnudos, al descubierto. Allí no hay secretos. Entonces, mis hermanos, desechando pues, y aquí viene la lista, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahora empezamos a comprender un poco más cuáles son algunas de las razones y por qué debemos evaluarnos. Y por qué la palabra nos dice que debemos desechar, que debemos sacar. Y voy a darle un anticipo. Cuando algo está muy ocupado, ¿qué pasa? No hay espacio para nada más. No hay espacio para nada más. Hermanos, la palabra nos dice desechando. Y la frase desechando pues, presentada como un imperativo, como una urgencia, denota un carácter precisamente de urgencia. ¿Y cuál es ese carácter de esa frase desechando pues? Una sola palabra: libérense. ¿Libérense de qué, Pedro? De todo, de toda y de todas. Libérense de todo engaño. Libérense de toda malicia. Mis hermanos, si hay algo que a veces es muy sutil, es la malicia. Y en nuestros países hispanos decimos, es que la malicia indígena. Hermanos, no entendemos a veces el contenido y la definición de los términos. Malicia es algo cargado de maldad. Malicia es algo cargado de pecado. Malicia va rodeado de una mala intención. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sido maliciosos al pronunciar ciertas declaraciones que pueden traer contiendas y que pueden traer divisiones entre una pareja, entre un grupo o entre una comunidad? Por eso el apóstol Pedro dice que al evaluarnos internamente para poder desear la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, debemos desechar, liberarnos en primer lugar de la malicia, pensamientos malintencionados, pensamientos que a todo momento están poniendo en tela de juicio, en el paredón al otro. Siempre estamos con pensamientos malintencionados. A ver, ¿por qué será? ¿Qué se traerá entre manos? Algo quiere, algo está tramando. ¿O yo soy el único que he pensado? Mis hermanos, desechemos, librémonos de una vez y por todas de toda malicia. Y la malicia, mire cómo la asocia la palabra de Dios con el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Liberarnos es indispensable, y Pedro enumera específicamente los pecados que destruirán la comunicación entre los creyentes, entre los hermanos de Cristo, entre el cuerpo de Cristo. Esto daña nuestra relación horizontal. ¿Y sabe qué es lo más delicado, mis amados? Que cuando se daña esa relación horizontal, entonces se produce un cortocircuito, por así decirlo, en nuestra relación vertical, nuestra relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo dice en su palabra, que Él es santo, santo, santo,
y que la luz en la que Él habita, porque Él habita en luz inaccesible, no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Y cuando nosotros no desechamos estas cosas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, todo lo que somos, se empieza a llenar de tinieblas, de oscuridad. Y eso produce un cortocircuito en la comunicación vertical con nuestro Padre eterno. Por eso no deseamos la palabra de Dios. Por eso, si venimos a la Biblia, no pasan 2 minutos y ya te da sueño, te da pereza, empiezas a bostezar. Mejor cierra la Biblia y se va a hacer otras cosas. Evaluémonos. Hermanos, es una urgencia para poder anhelar, desear y nutrirnos apropiadamente con la palabra del Señor. Desechen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia. Hermanos, otro sinónimo, desháganse de todo tipo de comentarios hirientes y malintencionados. Ahí está la malicia. Comentarios hirientes y malintencionados. Es que ahora le voy a dar donde más le duele. ¿No le suena familiar? Ahora le voy a meter el dedo ahí en toda la llaga para que sienta carne propia lo que yo he sufrido. Como diría un amigo, por favor, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está entonces ese hijo o esa hija de Dios que dice que es cristiano a boca llena? Mis hermanos, desechen para que puedan experimentar la verdadera vida eterna y abundante que tenemos en Cristo Jesús por medio de tan grande salvación para la honra de Dios. Es que yo quiero honrar al Señor. Por eso el profeta en el Antiguo Testamento dijo: ese pueblo de labios me honra, pero sus corazones están bien lejos de mí. Hermanos, y dice el texto que también debemos desechar todas las detracciones. ¿Qué significa todas las detracciones? Voy a decir como dicen los pilotos. Y ahí está mi hermano Edwin, que es piloto. Ahora abróchese en los cinturones porque vamos a despegar. Agárrese duro. No lo hago con el ánimo de ofenderlo, no, sino despertarlo y llamarlo a una exhortación para que se anime, para que comprenda la gravedad y la urgencia del asunto, mi amada y mi amado hermano. ¿Qué significan las detracciones? La detracción en todas sus formas son calumnias y murmuraciones. Calumnias y murmuraciones. ¿Cuántas veces desperdicias tu tiempo valiosamente murmurando de los demás? Trayendo en tu pensamiento imaginaciones que al final del día se traducen en calumnias. Las detracciones también significan difamar, y difamar es denigrar la fama de otro, produciendo con palabras mala reputación de alguien. ¿Cuántas veces tenemos que arrepentirnos cuando al paso de los días o de los meses, o a veces hasta después de años, nos damos cuenta que difamamos a alguien que no era como nosotros pensábamos ni creíamos? Mis hermanos, dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra autoritativa del Señor, la palabra que es absoluta, fiel y verdadera, que nosotros debemos hacer ¿qué cosa? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¿Cómo alcanzar la verdadera vida?
Recuerden que esa es la pregunta central del mensaje y además el título. ¿Cómo alcanzar la verdadera vida? Después entonces de evaluar nuestro interior y haber procedido a desechar, a deshacernos y librarnos o liberarnos de toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, entonces, mis hermanos, estamos listos para dar nuestro segundo y gran paso para poder alcanzar la verdadera vida. Y aquí está el segundo paso: renovación. Renovación. Y la renovación, mis hermanos, solamente es posible cuando hemos limpiado nuestra casa interior. Y aquí yo sé que hay algunas personas que trabajan en construcción. Y cuando van a hacer una renovación, saben específicamente que al renovar, lo primero que hay que sacar es todos los escombros, porque empiezan a desarmar todas aquellas estructuras que ya no lucen bien, porque queremos hacer una renovación. Entonces ya hemos nosotros evaluado nuestro interior, ya hemos determinado y observado cuáles son todos y cada una de esas cosas que nosotros debemos desechar. Entonces tenemos que empezar a limpiar el lugar para poderlo renovar y que luzca algo nuevo, hermoso, esplendoroso y maravilloso. En el sentido espiritual, es la palabra de Dios la que va a traer belleza a tu corazón, a tu interior. ¿No ha escuchado eso tan bonito que dicen: la mejor belleza es la que fluye dentro hacia afuera del corazón de alguien y como que lo embellece o la embellece? Aunque no seamos muy agraciados, cuando tenemos esa belleza espiritual, usted cae bien en todas partes, recibe el favor y la misericordia de Dios. Y esto solamente es posible cuando hemos limpiado nuestra casa interior y estamos listos para llenarnos de algo nuevo, superior y eterno. ¿Y qué es eso tan hermoso que estoy enumerando? La palabra de Dios, para alcanzar entonces la verdadera vida en Cristo Jesús, por el poder de cada uno de nosotros, ¿verdad que no? Por el poder de la palabra y de su Santo Espíritu, que viene y empieza a renovar y a hacer cosas bellas, hermosas en tu corazón. Y cuando sacamos toda la basura, cuando limpiamos el closet, por así decirlo, entonces vamos a tener espacio para traer cosas nuevas. Mire cómo lo dice Colosenses, el apóstol Pablo, utilizando la misma terminología, pero en un contexto un poco más amplio de desechar, dejar, y utiliza un concepto nuevo o un término nuevo de renovar, que es el punto o el paso en el cual estamos. Colosenses 3:10 dice: y revestidos del nuevo. ¿De cuál nuevo? Pues del nuevo hombre, porque el viejo ya murió. El viejo, cuando venimos a Cristo, el viejo hombre va junto con Cristo, es crucificado, es sepultado, pero no se queda ahí, porque Cristo no se quedó bajo la tumba. Cristo resucitó, y esa resurrección es para dárnoslas, para que seamos renovados, para que seamos revestidos del nuevo Adán, por la obra extraordinaria que Cristo ha hecho en la cruz, el cual, escuchen lo que dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y si aquí hay alguien que todavía no ha entendido, ¿cuál conocimiento pleno? El conocimiento de Cristo, porque Cristo es el todo y en todos. En Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Hermanos, en el verso 12 dice: ahora que ustedes están entendiendo, vestíos pues. Otra vez esa palabrita
pues, con un tono autoritativo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Y Pablo, ¿cómo es que se visten los escogidos de Dios? La palabra ahí lo dice. ¿Cómo? ¿Cómo? Ayúdeme en iglesia. Aleluya, como santos y amados. Y ahora tenemos que seguir preguntando, Pablo, ¿y cómo se visten los santos y los amados? ¿Cuáles son esas vestiduras? Ahí dice, vístanse ¿de qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces si ven el intercambio, nuevamente nosotros le entregamos a Cristo una vida horrible, una vida llena de pecado, de maldad, de lujuria y de todos tipos de atrocidades, y el Señor nos da su preciosa vida. Pero allí no se queda el asunto, sino que su Santo Espíritu entonces nos ha llevado a evaluarnos internamente para que nosotros seamos renovados nuevamente, no por nosotros, sino por el poder de la palabra y de su Santo Espíritu. Y como ya usted y yo hemos hecho el trabajo que nos corresponde de limpiar la casa, porque ese es trabajo tuyo y mío, eso no lo va a hacer el Señor. Tú tienes que sacar la basurita y ponerla allí a la puerta para que Él se la lleve. Entonces ya tú tienes un corazón limpio y está listo para cambiar todos esos pensamientos, todas esas envidias, todas esas murmuraciones y todas esas cosas que son contrarias al conocimiento pleno de Dios. Ahora ya estás listo para llenarlo. ¿De qué? Llenarlo de misericordia, de bondad, que es lo mismo que benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero sigue en el verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. O sea, que hay todavía espacio para algo más y muy importante, que se llama ¿cómo? Perdón. Perdón. Otra virtud más que viene a habitar a nuestro corazón porque está limpio, el perdón. Verso 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hay espacio para el amor, porque el amor lo llena todo. Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo, y Cristo es la revelación del, mis hermanos, del símbolo más grande que podemos tener de amor. Y si no, mire la cruz. Mire la cruz. Y ese es el vínculo perfecto, porque nos permite entonces tener relaciones saludables en el plano horizontal, aquí en este plano terrenal, unos con otros, donde no hay diferencias. La palabra dice donde no hay escriba, donde no hay griego, donde no hay circunciso, incircunciso, donde no hay escita, pero en nuestros términos, donde no hay diferencias. Y luego, como consecuencia de eso, viene otro ingrediente más. Verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que fuisteis, asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pastores, que no tengo paz. Déjeme decirle, en un tiempo yo tampoco la tenía, hasta que empecé a evaluarme, hasta que la palabra empezó a escanearme y no empecé a argumentar. Dije, sí, Señor, ese soy yo, necesitado de tu clamor, de tu piedad, de tu amor y de tu misericordia. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Y entonces viene la paz de Dios y gobierna en nuestros corazones. Revisémonos, mis amados. ¿Qué es lo que te está robando la paz de Dios?
en qué te está llevando la vida a enfocarte en cosas vanas, en cosas pasajeras, y estás perdiendo tu tiempo cuando tienes que ocuparte de algo mucho más valioso, que son estas cosas efímeras, temporales, que es la verdadera vida. Porque hay un destino eterno. Y ahí, gústele o no le guste, créalo o no lo crea, ahí va a pasar la eternidad. Ahora es cuando vamos a trabajar y a elegir el lugar en el que vamos. ¿Y qué es todo lo que tienes que hacer? Obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Hermanos, y mire lo que termina el verso 16 de este capítulo 3 de Colosenses, y voy a tratar de acelerar. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire lo que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Porque la palabra de Cristo es la única que tiene el poder de enseñarnos, es la única que tiene el poder de exhortarnos, pero también esa enseñanza y esa exhortación va dirigida con toda sabiduría. ¿Saben por qué? Porque viene de lo alto. Y aquí tengo que hacer eco de las palabras del salmista, cuando él lo entendió y dijo: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Salmo 45:1. ¿Por qué lo dijo David, el salmista? Porque la palabra estaba abundando grandemente, exageradamente en su corazón. Y cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, vemos el esplendor, vemos la majestad, la belleza del Hijo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, mis hermanos. ¿Usted lo está entendiendo? ¿Se está dejando llevar por la palabra? ¿Está viendo la belleza de Cristo? En cada rincón, en cada lugar, en cada instante y segundo de tu vida, vemos la belleza de Cristo manifestándose en nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué nos dejamos robar el premio mayor? ¿Cómo alcanzar la verdadera vida? ¿Cómo alcanzar la verdadera vida? Mis hermanos de Revive, ahora estamos listos para dar el tercer y definitivo paso para alcanzar la verdadera vida en Cristo Jesús. Ya hemos evaluado nuestro interior, ya hemos renovado la casa internamente. Ahora entonces estamos listos para nutrirnos con la palabra del Señor. Nutrirnos con la palabra del Señor. El crecimiento de su nueva vida es posible después de despojarse, dejar de lado toda maldad y renovarse por la llenura de la palabra, pidiendo a gritos, deseando ansiosamente la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya estás listo, ya hay apetito, ya tu estómago está hambriento y tu corazón sediento de la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque ya sacaste toda la basura, sacaste todo lo escombro, ya hiciste, voy a decir en el argot nutricional, una detox profunda a tu cuerpo.
En este caso, ya hiciste una detox profunda a tu espíritu, a tu alma. Y ahora tu alma tiene sed de ti, Señor. Ahora mi alma anhela la palabra de Dios para poder alcanzar la plenitud de aquel que lo llena todo. Hermanos, lo primero que hace Dios para salvarnos es convencernos de que la Biblia es su bendita y poderosa palabra. Si no la estás deseando, entonces piensa si es que tal vez estás dudando de que la Biblia es la palabra de Dios. Yo lo he dicho en este púlpito muchas veces. Y hermanos, lo tengo que decir a boca llena. Yo creo ciertamente en la verdad absoluta y soberana de Dios, de su palabra. No porque un hombre me convenció, no porque ninguna ideología, ni ninguna filosofía, ni ninguna doctrina me convenció. Fue Dios el que me convenció a través de su bendita palabra de la Escritura, que esa es la verdad absoluta de Dios que yo necesito para mi vida. Y yo quiero que tú también en esta mañana tengas ciertamente esa misma convicción en tu corazón. Hermanos, como lo dijo el salmista, y voy terminando. Gustad y ved que es bueno Jehová o el Señor. Gustad, saboread, como la miel, saboreadla. Gustad de la delicia, de la bondad, de la benevolencia de Dios que te ama, del Dios que se encarnó, vino y se hizo uno como nosotros y manifestó su gloria como la gloria del unigénito, lleno de justicia y de verdad, y que siendo el Rey, el Dios y creador del universo, no se aferró a eso como cosa alguna, sino que se humilló hasta lo sumo y se hizo siervo y se hizo esclavo y se hizo maldito en la cruz por salvar tu vida y la mía, por perdonar nuestros pecados. Mis hermanos, quiero concluir porque si no el mensaje no sería completo, con 2 de Timoteo 3, 16, 17. 2 de Timoteo 3, 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada por el aliento de su espíritu y útil. Y aquí están los 4 puntos cardinales de la palabra de Dios, y por eso lo llena todo, porque no queda espacio. Son los 4 puntos: norte, sur, oriente, occidente. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Miren, mis hermanos, la palabra es la única que nos puede enseñar. Es la palabra la que te reprende y me reprende cuando estamos haciendo las cosas mal. Pero no solamente nos disciplina, sino que también nos instruye. Cuando la palabra viene y nos disciplina, también nos da la corrección, nos da los correctivos, nos dice qué es lo que tú y yo debemos hacer. Y creo que en esta mañana el mensaje ha sido bien claro y específico y nos ha dado 3 pasos para que nosotros aprendamos a amar la palabra, a vivir y a crecer verdaderamente en la vida en Cristo. Y luego dice que tiene una finalidad. Para remarcar, el verso 17 dice, a fin de que, escuchen, a fin de que el hombre, voy a cambiar aquí el término, el varón o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. O como dice la versión Dios habla hoy, dice, para que el hombre de Dios, el varón o la mujer de Dios, escuchen, esté capacitado y completamente preparado para hacer
toda clase de bien. Y me gusta concluir con versión, Dios habla hoy, porque dice al final del verso 17 que la finalidad es para que cada uno de nosotros estemos capacitados y completamente preparados para hacer toda clase de bien. Asócielo con Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 que dice: desechad pues todo y todas esas cosas. Y ahora la palabra nos está diciendo que como ya nos hemos limpiado, como ya hemos evaluado y hemos sido renovados, entonces ya estamos listos para hacer toda clase de bien. ¿Por qué? Porque tu corazón y el mío ahora están llenos de la bondad, del amor, de la misericordia, de la mansedumbre, de la paciencia y del amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Amén. Padre eterno, gracias te doy en esta bendita mañana por tu bendita palabra, por tu Santo Espíritu, por tu mensaje. Gracias, Dios, porque siempre tu palabra nos instruye, siempre tu palabra nos enseña, nos redarguye, pero también nos instruye en justicia. Padre mío, Padre eterno y Padre nuestro, yo te pido, Señor, que estas verdades eternas que tú por tu mera gracia has permitido que fluyan, Señor, yo te ruego, te suplico que queden grabadas y atesoradas, no en la mente, porque somos olvidadizos, que queden grabados en nuestros corazones, allí atesorados, y que tu palabra rebose en nosotros, como dijo el salmista, que rebose palabra buena, para que nosotros vivamos una adoración continua, para dirigir a ti, Rey, el canto, para que cantemos con himnos, con alabanzas, no solamente en voz audible, sino en una manera práctica de vivir, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Les bendigo, amados hermanos.